Universidad Mariana con el profesor Claudio, quien nos va a dar respuesta a las siguientes preguntas. Para usted, ¿qué representa el impuesto predial? El impuesto predial, miren, el impuesto predial es un impuesto local que se lo cobra a las personas que tienen viviendas o bienes raíz. Curiosamente, en Pasto hay más predios que personas, hay más de 500.000 predios, ¿no? Y se cobran de acuerdo a los estratos. Entonces, este impuesto es un impuesto que lo cobra la alcaldía y, bueno, es un impuesto que se justifica porque está directamente relacionado con el patrimonio de las personas. El impuesto predial es considerado una de las principales fuentes de ingreso para satisfacer necesidades municipales y contribuir con el desarrollo socioeconómico. Para usted, ¿qué importancia tiene la recaudación de este impuesto? Bueno, este impuesto es importantísimo porque vemos que las ciudades, los municipios, están creciendo mucho. En este momento, Pasto, en los últimos 5 años, se ha transformado en una ciudad bellísima, con calles pavimentadas, con puentes, con túneles, con edificios. Bueno, de alguna manera, eso le implica muchas obligaciones al municipio, como por ejemplo atender nuevas redes de energía, de alcantarillado, de calles. Bueno, hay que generar una cantidad de gastos y es el único ingreso que tiene el municipio, entonces es importantísimo que haya ese impuesto. En el departamento de Nariño, este impuesto presenta problemas como la forma de recaudo y el incumplimiento en los pagos. ¿Cuál considera que es el motivo de esta problemática? La forma de recaudo pienso que está bien, ¿no? El problema es que somos tramposos, los colombianos no sabemos pagar impuestos, creemos que los impuestos son un robo y tratamos de evadir siempre los impuestos. Entonces la gente tiene propiedades, imagínense, en función de sus propiedades tiene que pagar impuestos, porque miren, una propiedad de hace 10 años, en este momento vale 20 veces más, se ha valorizado, pero no somos capaces de pagar el impuesto. Entonces es más que todo cultura. Al nariñense no le gusta pagar los impuestos y esa es una de las formas más importantes para hacer justicia social, los impuestos. Que no los usen bien ya es otra cosa, pero que hay que pagar impuestos, eso sí es muy bueno. Los municipios tienen algunas estrategias para el resguardo del impuesto predial, pero también presentan problemas. Usted como ciudadano, ¿cómo mejoraría dichas estrategias? Yo como ciudadano soy feliz pagando a tiempo y ganándome el descuento. Entonces, bueno, los de los descuentos, pero ahora el descuento es muy chiquito. Si hicieran un descuento más grande, podría la gente pagar más. Porque yo digo, ay, me voy a ganar tanto. Y me afano y hago esfuerzos y consigo y pago anticipadamente. Entonces, la otra es poner intereses más altos y tener sistemas de cobro coercitivo más fuertes. Creo que lo están haciendo, pero lo del premio, el descuento sí lo han disminuido mucho. En el recaudo del impuesto predial intervienen entidades como Autoridades y alcaldías, las cuales determinan el monto a pagar. ¿Usted cree que dichas entidades prestan un buen servicio y hacen uso de la equidad al momento del recaudo? Lo de la equidad, a los que están en los sectores de estratos más altos les cobran más, muchísimo más, y los que están en los sectores menos, ¿no? Pero ahí sí hay una gran mentira. ¿Por qué? Porque la U5 DACI le valora la casita a usted casi por la quinta parte de lo que de verdad vale. Entonces, yo no me explico cómo es que uno es el precio comercial y otro es el precio catastral. Eso debería ponerle orden a esa cosa. El departamento de Nariño y sus municipios tendrían un desarrollo económico si el recaudo fuese oportuno, puesto que no solo se solventarían gastos, sino también se podría financiar proyectos. En su municipio, ¿qué necesidades podrían ser solventadas con los ingresos del impuesto predial? Bueno, ese impuesto predial tiene una destinación específica, que es desarrollo. Entonces, miren, todo lo que puede necesitar una ciudad. Cada vez necesitamos más plazas de mercado, necesitamos más calles pavimentadas, necesitamos más iluminación, bueno, de hecho, esta ciudad es una preciosura que se le ha estado cumpliendo con todo eso. Los que critican a los gobiernos, pues, dicen todo lo malo, pues es fácil criticar. Pero fíjense, Pasto ya no tiene huecos, ya tiene casi todas sus calles pavimentadas, tiene un sistema de transporte maravilloso, ¿sí?
Bueno, es una de las ciudades menos contaminadas. Hay muchas cosas que han sido esfuerzos del municipio. ¿Y con qué trabaja el municipio? Con esos recursos. Entonces, bueno, hay que reconocerle algo. Yo sé que hay muchos problemas y que hay muchas fallas y nomás es prender la radio y encontrar tantas quejas, ¿no? Pero todos nos quejamos, todos pedimos, pero no queremos pagar impuestos. Entonces, ¿cómo es eso? Pues muy buenos para pedir, pero muy malitos para dar, ¿no? El impuesto predial es clasificado como directo, es decir, recae sobre aquellas cosas que se tiene o se posee, en este caso la tierra y la posesión de inmuebles. Por tanto, su recaudación afecta el bolsillo de los contribuyentes colombianos. ¿Cuál es su opinión con respecto a los impuestos en Colombia? Bueno, yo pienso que frente a los impuestos, Nikitin en el libro del Capital del siglo XX ya lo dijo. Los impuestos son la única forma que tiene el Estado o el gobierno para equiparar esa diferencia entre pobres y ricos. Entonces, somos muy malos pagadores de impuestos. La gente que tiene patrimonio no le gusta pagar. Y pues, nuestra población tiene muchos ricos, muy poquitos ricos y muchos pobres, ¿no? Entonces, hacer equitativo, decir, a cobrarles a todos de igual, no se puede. Hay que cobrarles a los que tienen, pero los que tienen son poquitos y los que piden son muchos. Entonces, el gobierno es el que tiene que manejar esa ecuación con mucho tino, porque los que no tienen también tienen que aportar, aunque sea un poquito. Por ejemplo, con el IVA, todos tenemos que aportar. Y la gran población es la que está en el sector de los que se supone que no pueden. Esa es otra cosa que se clasificó aquí por estratos. Y hay gente que vive en estrato 1, pero puede ser millonario. Por ejemplo, los que viven en las afueras de la ciudad. Tienen casas, fincas, pero pagan como estrato 1. Entonces, son subsidiados en la energía y en el gas. Y son gente muy rica. Entonces, yo pienso que eso hay que ordenarlo mejor. Pues ese es el gran trabajo del Estado, para ser equitativos. Al que más tiene, hay que cobrarle más, y al que menos tiene, también que aporte un poquito. Si no, no se puede hacer nada. Ustedes lo han dicho, el desarrollo de las ciudades depende del aporte, porque si no, ¿cómo hace el Estado? Sin recursos y con tantas obligaciones, ¿no? Entonces, como una familia, ¿no? Si el papá tiene un salario, pues hay como darle para la comida. Pero si no lo hay, y el único ingreso que tiene nuestro país son los impuestos. No tenemos petróleo, un poquito de petróleo, pero no tenemos otros ingresos así como muy interesantes. Entonces, tenemos que a punta del sudor de la frente, ¿no? Con impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos. Hay países donde hay gente que sí le gusta pagar impuestos, sí, pero en Colombia no tenemos esa cultura. Hay que ir entrando esa cultura. ¿Qué desfavorece esa cultura? Que muchas veces esa plática de los impuestos se la roban, o la malgastan, no la utilizan bien. Entonces uno como que se desanima. Yo pagué impuestos y mire cómo se lo robaron. Entonces eso no ayuda mucho a la cultura del pago de los impuestos. Vamos a ver, los contadores son los que determinan quién tiene que pagar impuestos y cuántos impuestos. Entonces espero que los contadores hagan un buen trabajo y que hagan pagar a la gente lo justo, lo que tienen que pagar. ¿Considera que es pertinente desarrollar una investigación del impuesto predial? Sí, es importante. Sería bien importante saber los montos. ¿Por qué se pagan tanto o por qué se pagan menos? Y cómo sería la forma más justa de que se paguen los impuestos prediales. Los que tienen predios, ¿no? Miren que en este momento, en los últimos 5 años, todos los que tenían alguna pequeña posición se les ha valorizado inmensamente y ahora tienen fortunas. Una persona que tenía una casita sencilla, ahora esa casita vale cientos de millones. Entonces, bueno, en función de la valorización también se debería tener en cuenta el pago de los impuestos. Bueno, profe Claudio, muchas gracias. Con mucho gusto, niñas. Me hicieron enfriar las... Bueno, buenos días. Nos encontramos aquí en la Universidad Mariana con la estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública, Caterina Nopal, Córdoba. Vamos a hacer unas preguntas sobre la investigación correspondiente. Dice, el impuesto predial es considerado una de las principales fuentes de ingreso. Dice, ¿para usted qué representa el impuesto predial? Bueno, para mí el impuesto
predial representa un gran ingreso para las fuentes como son los municipios y en sí las ciudades, ya que este impuesto nos ayuda a solventar los gastos públicos y las mejoras que se hagan tanto, o sea, eso es como beneficio tanto para los municipios y para los lugares donde se encuentren aledaños nuestras casas en el cual pagamos nuestro predio. Dice, el impuesto predial es considerado una de las principales fuentes de ingreso para satisfacer necesidades municipales y contribuir con el desarrollo socioeconómico. Para usted, ¿qué importancia tiene la recaudación de este impuesto? Bueno, para mí tiene una importancia muy alta, porque como te digo, o sea, por ejemplo, las casas necesitan mejoras que estén aledañas a las mismas, por ejemplo, lo que son las calles, los andenes, lo que está alrededor de ella y cómo eso la puede valorizar tanto a la casa en sí como al sector donde se encuentre. Dice, en el departamento de Nariño, este impuesto presenta problemas como la forma de recaudo y el incumplimiento de los pagos. ¿Cuál considera que es el motivo de esta problemática? En el departamento de Nariño, uno de los principales problemas que veo es que, por ejemplo, los recaudos cada año se ven muy elevados. Entonces las personas, como ven que el recaudo es más elevado y no hay obras que se realicen, entonces ellos optan por no hacer el debido pago del mismo. Y también porque las entidades no están controlando, no tienen un control específico del mismo. Dice, los municipios tienen algunas estrategias para el recaudo del impuesto predial, pero también presentan problemas. ¿Usted como ciudadano cómo mejoraría dichas estrategias? Para mí las estrategias que deberían implementarse, creo que algunas ya están, como son los descuentos, los bonos, y pues deberían ser como más, dar plazos para que ellos puedan solventar esta deuda, porque como les dije anteriormente, como cada año se incrementa, las personas no están o llegan en una fecha indeterminada, que tú a veces sabes y no sabes, entonces a veces los pagos son muy al mismo tiempo que no puedes solventar los mismos. Entonces deberían como dar límites de pago más extensos, los debidos descuentos y dar lo que decíamos, bonos para que ellos encuentren este beneficio para cada uno. En el recaudo del impuesto predial intervienen entidades como Agustín Codazzi y alcaldías, las cuales determinan el monto a pagar. ¿Usted cree que dichas entidades prestan un buen servicio y hacen uso de la equidad al momento del recaudo? Estas son entidades que tienen que ver con el Estado y las cuales están acorde a los ajustes que se hagan en los mismos. Para el recaudo que se hace, o sea, ellos tienen que tener un monto y el tipo de predio que ellos van a dictaminar y el valor del mismo. Pues determinando esto siempre se supone que se hace de igual forma y es equitativo dependiendo del predio. Pero pues la forma como lo hacen en algunos sube mucho el incremento y pues las casas algunas no tienen esa valoración para el mismo, por esa parte no sería equitativo. Dice, en el departamento de Nariño y sus municipios tendrían un desarrollo económico si el recaudo fuese oportuno, puesto que no solo se solventarían gastos, sino también se podría financiar proyectos. En su municipio, ¿qué necesidades podrían ser solventadas con los ingresos del impuesto predial? Yo soy del municipio de Huizaco. En el municipio de Huizaco, las calles en las cuales están aledañas a nuestras casas y al predio por el cual pagamos, muchas veces los andenes se ven afectados. No hay caudales y se saben llenar mucho los caudales, los cuales afectan a las casas aledañas. Por ejemplo, ese sería un buen proyecto con el cual solventarían este pago, pues porque para eso sería el recaudo. También para proyectos que valoricen, por ejemplo, yo vivo en la parte del centro. La parte del centro se encuentra el parque, pero el parque está como a medio terminar y la cual solventaría un gran valorización tanto para las casas como para el municipio en sí. Dice, el impuesto predial es clasificado como directo, es decir, recaen sobre aquellas cosas que se tienen o poseen, en este caso la tierra y la posesión de inmuebles. Por tanto, su recaudación afecta al bolsillo de los contribuyentes colombianos. ¿Cuál es su opinión con respecto a los impuestos en Colombia? Los impuestos en Colombia, muchos de ellos son derivados de la necesidad del mismo país, pero muchos de ellos son inequitativos, dependiendo de lo que decimos en este caso, que es el impuesto predial, el cual, o sea,
examina lo que tú tienes y por eso a ti te evalúa, pero en sí la casa va a estar valorizada, dependiendo de eso, o sea, el gobierno tiene un incremento acorde de las necesidades del país y no de la tuya. Hay muchos impuestos como por ejemplo son el IVA que afecta a la en este caso, por ejemplo en este año que afecta a la canasta familiar. Entonces muchas veces los impuestos van acorde a las necesidades de un gobierno que busca incrementar el saldo que ellos tienen, pero a costa de las personas que a veces no pueden solventar el mismo gasto. ¿Considera que es pertinente desarrollar una investigación de este impuesto? Sí, realmente sí, porque el impuesto es algo que afecta a los bolsillos, como tú lo dijiste, de las personas. Y debemos mirar qué se está haciendo con el mismo. Porque una cosa es pagar y pagar de mala gana, como se lo dice así en la calle, y otra cosa es ver lo que nosotros podemos desarrollar con el mismo. Por eso es muy bueno hacer una investigación para que tú determines y puedas dar las bases para que las personas digan, ah, no, sí, yo estoy pagando por algo, y no pagar en vano. Muchas gracias. Vale. Nos encontramos en la calle Díaz con el señor Jorge y Samuel, quienes nos van a colaborar respondiéndonos las siguientes preguntas. Para usted, ¿qué representa el impuesto predial? El impuesto predial pues es una obligación que todo ciudadano debe pagar, ¿no? Por lo que tiene, ¿no? Por su casa, su lote o lo que sea. Los impuestos pues sirven para las obras del municipio, ¿no? Que son como pavimentación, parques, así, todo lo que conviene de los impuestos del ciudadano. El impuesto predial es considerado una de las principales fuentes de ingreso para satisfacer necesidades municipales y contribuir con el desarrollo socioeconómico. Para ustedes, ¿qué importancia tiene la recaudación de este impuesto? Bueno, no únicamente que tiene que ser del impuesto que se va a lucrar las administraciones, ¿no? No, únicamente tiene que lucrarse, por ejemplo, el impuesto de la gasolina, por ejemplo, el impuesto del cigarrillo, del aguardiente. No únicamente es del predial, no. Eso, para mí, prácticamente es una necesidad que hacen todas las administraciones al cobrarnos a nosotros ese impuesto. En el departamento de Nariño, este impuesto presenta problemas como la forma de recaudo y el incumplimiento con los pagos. ¿Cuáles consideran son los motivos de esta problemática? Los problemas que a veces las familias no tienen para pagar el impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues las familias van y piden prórroga para pagar, ¿no? Y pues ahí les agregan pues la mora a los impuestos y el pobre que no tiene sigue en la misma. Sigue en la misma deuda. Sigue en la misma deuda porque Sí. el que tiene para pagar, paga bien, ¿no? El que no tiene sigue en la misma deuda. Sí, perdón, y yo le agrego a ese punto, yo le agrego otra de las cosas, ¿no? El gobierno debería de fomentar otro método. ¿Cuál es el otro método? Pagar, por ejemplo, que nos dieran pagar mitad de año uno y mitad de año otro. Sí, lo más favorable, porque de una es tremendo reunirlo. Mire que muchas familias tienen muchos hijos estudiando, en el fin de año ya llegan las matrículas, uniformes, todo eso. Y es berraco, perdónenme la palabra, es berraco para un padre de familia asalariado. Pero sí. Los municipios tienen algunas estrategias para el recaudo del impuesto predial, pero también presentan problemas. Ustedes como ciudadanos, ¿cómo mejorarían dichas estrategias? Ahí lo acabo de decir. No, pues lo que le acabo de decir, ¿no? La mejoría es la idea, ¿no? Que les cobraran medio año una parte y medio año otra parte. Esa mejoraría los municipios, pero de resto, repito, no se podría. No se puede porque si al cantor todavía un campesino, imagínate,
berraco. La cosecha no llega a tiempo. En el recaudo del impuesto predial intervienen entidades como Agustín Codazzi y alcaldías, las cuales determinan el monto a pagar. ¿Ustedes creen que dichas entidades prestan un buen servicio y hacen uso de la equidad al momento del recaudo? Yo, el Agustín Codazzi, pues cuando a uno lo va a visitar, si el piso está en negro, en cemento, es un recaudo. Si uno como pobre quiere que su casa esté bonita, le cobra otro impuesto. Claro, va subiendo, ¿no? Va valorizándose, ¿no? En la casa. Entonces, ¿no? pues eso es injusto. Eso es injusto, correcto. Pues eso sí. es injusto, perdón. Eso es injusto por decir algo. Si hay una casa antigua de tapia y le pone pañete de cemento, dice, no, vea, las mejoras. ¿Cuáles son las mejoras? No, es para que no se caiga. Eso no es porque le mete mejoras. Con estos inviernos, en tapia se moja y se cae. Y ellos dicen, no, es mejoras. Eso no me parece justo. El departamento de Nariño y sus municipios tendrían un desarrollo económico si el recaudo fuese oportuno, puesto que no solo se solventarían gastos, sino también se podría financiar proyectos. En sus municipios, ¿qué necesidades podrían ser solventadas con los ingresos del impuesto predial? Esa es la pregunta que hicimos adelante, que hay unas personas que tenemos la solvencia de pagar, ¿no? Entonces el recaudo sería mayor para que los trabajos o las cosas que haga el gobierno, pero hay personas que no tienen, como dice el compañero, personas que trabajan apenas, no tienen sino, a veces toman agüita de panela por la noche y se quedan. Y entonces el impuesto no le va a decir, a mí no me importa que usted no coma, me paga el impuesto y se acabó. El impuesto predial es clasificado como directo, es decir, recae sobre aquellas cosas que se tienen o se poseen, en este caso la tierra y la posesión de inmuebles. Por tanto, su recaudación afecta el bolsillo de los contribuyentes colombianos. Vea, le voy a decir, ¿Cuál es su opinión con respecto a los impuestos en Colombia? Eso lo voy a decir ahí veo, ¿no? Bueno, mi opinión es la siguiente, ¿no? Que los gobiernos de hoy en día, o los políticos de hoy en día, nunca rinden al pueblo información, rendición de cuentas. ¿Que dónde van a parar? No lo sabemos, porque tanto político que ha llegado, de esos corruptos que hay, sí, que no sabe dónde van a parar esos impuestos. Nunca nos rinden cuenta al pueblo. El pueblo deberían de decir ellos, les vamos a rendir al pueblo, pero no, jamás, no se ha visto para nada. Sí. Está abierto. ¿Consideran que es pertinente desarrollar una investigación de este impuesto? Lógico, porque usted sabe que hay funcionarios políticos que son bastante corruptos. Disculpen, ¿esta hora ya va a pasar? Sí, ya, espéreme. Siga. ¿Pertinente desarrollar una investigación de este impuesto? Sí, correcto. Yo sí considero que se haga una investigación. Yo en particular que se haga la investigación. Que no se quede impune prácticamente eso. Porque ningún gobierno no lo ha hecho. A manera de conclusión, con las entrevistas realizadas en este día podemos determinar que es necesario realizar una investigación del impuesto predial, pues los ciudadanos de la ciudad de Pasto, los estudiantes y los profesores determinan que hay muchas falencias en el recaudo y en la forma de pago de este impuesto, como nosotros lo hemos planteado en el problema y en la justificación de nuestra propuesta de investigación. Los habitantes de la ciudad de Pasto como principal problema ven que hace falta una rendición de cuentas de los ciudadanos por la recaudación de este impuesto,
ya que ellos desconocen qué actividades se están desarrollando y cómo éste está contribuyendo con un desarrollo socioeconómico dentro de la ciudad de Pasto. Del mismo modo, la estudiante de Huesaco nos hablaba que en su municipio existen falencias en cuanto a la parte vial, cosa que podría ser solventada si se realizara una recaudación eficiente y eficaz de este impuesto. El profesor Claudio, por su parte, nos aporta a la entrevista diciéndonos que no solo es un problema de las instituciones como Agustín Codazzi, que ha valorizado muchos de los inmuebles, sino también de los contribuyentes, puesto que su cultura de pago perjudica a la forma como las instituciones como la alcaldía utilizan este impuesto. Por eso también se pretende cambiar, digamos, la forma de recaudo, y algunas de las estrategias que nos sugerían era que se implementaran nuevos descuentos y también que se bajaran las tasas de interés para los deudores del impuesto predial. Del mismo modo, los ciudadanos nos decían que presentan una gran inconformidad, ya que solo este impuesto se paga una vez al año. Entonces veían necesario que este impuesto se pagara 2 veces para que así sus ingresos pudieran solventar este tipo de impuestos. Entonces, Luisa Fernanda Delgado, Carolina Vera y mi persona María Natalia quedamos muy satisfechas, puesto que miramos una gran aceptación por parte de los ciudadanos para poder realizar esta investigación. Muchas gracias.